¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Superman fuera un psicópata? ¿O qué tan realistas son realmente los superhéroes que nos presenta Hollywood? Imagina un mundo donde los héroes que admiramos no son más que productos manipulados por corporaciones despiadadas, y donde la justicia y la moralidad se diluyen en una nube de poder y corrupción. Hoy vamos a desentrañar la serie The Boys, una sátira brillante que desarma el mundo de los superhéroes, desde sus cimientos en los cómics hasta su influencia en la cultura moderna. The Boys nos muestra un universo donde los superhéroes, en lugar de ser los salvadores que todos esperamos, son a menudo los villanos ocultos detrás de una fachada de altruismo. Es una crítica feroz, no solo a los arquetipos de héroes clásicos como Superman, Batman y Capitán América, sino también a la maquinaria que los produce y promueve. En nuestro video anterior, analizamos en profundidad a Homelander, un personaje que encarna la peor versión de Superman, transformado en uno de los villanos más complejos y aterradores de la televisión. Si aún no lo has visto, te recomiendo que le eches un vistazo. Pero The Boys va más allá de la simple parodia. Se atreve a criticar la industria de los superhéroes, el clima político de Estados Unidos y las ideologías generacionales, de una manera que pocas series se atreven. Nos invita a cuestionar la verdadera naturaleza del poder, la moralidad y la influencia en un mundo donde la verdad es una mercancía y la justicia, un lujo raro. Y ahora, mientras nos preparamos para sumergirnos en este análisis detallado, te dejo con una pregunta intrigante. ¿Qué motiva a los creadores de The Boys a pintar un panorama tan oscuro y satírico de los superhéroes que hemos llegado a idolatrar? La respuesta a esta pregunta revelará mucho sobre la esencia y el propósito de esta serie. ¿Estás listo para descubrirlo? Vamos allá. Imagina un mundo donde los héroes que admiramos son tan corruptos como los villanos que combaten. ¿Qué revela esto sobre nuestra propia sociedad y los ídolos que hemos creado? Así comienza The Boys, una obra maestra de la metanarrativa que desmantela no solo el mito de los superhéroes, sino también la industria que los respalda. Para entender por qué The Boys es una metanarrativa, primero debemos definir el término. Una metanarrativa es una historia que se comenta a sí misma, revelando y cuestionando sus propios métodos y objetivos. Es una narrativa autoconsciente que invita al espectador a reflexionar sobre la estructura y el propósito de la historia misma. En el caso de The Boys, la serie no solo satiriza a los superhéroes como figuras heroicas, sino que también critica la maquinaria de Hollywood y las corporaciones que los producen y promueven. Tomemos a Homelander como ejemplo. Homelander es una parodia perturbadora de Superman. Mientras Superman representa la personificación de la bondad, la justicia y la esperanza, Homelander es la antítesis, un ser con poderes divinos, pero con una moralidad completamente corrupta y narcisista. Esta dualidad no solo cuestiona el arquetipo del superhéroe clásico, sino que también expone la fragilidad y el peligro de idealizar a figuras de poder sin cuestionar sus verdaderas intenciones. Luego tenemos a Soldier Boy, una caricatura del Capitán América. Mientras que Capitán América es visto por los estadounidenses como un símbolo de valentía, sacrificio y la encarnación del sueño americano, Soldier Boy representa una visión mucho más cínica y depravada del ejército de los Estados Unidos. Este personaje no solo destaca el contraste entre la percepción idealizada del ejército por parte de los estadounidenses y la realidad más cruda y violenta que perciben otros países, sino que también critica la glorificación del militarismo en la cultura popular. The Boys es una metanarrativa porque nos obliga a mirar más allá de la superficie brillante de los superhéroes y cuestionar tanto sus fundamentos como el sistema que los sostiene. La serie desmantela los mitos construidos alrededor de estos íconos, exponiendo las falencias y la corrupción inherentes en un mundo donde los héroes son productos de marketing y herramientas de control. Nos invita a reconsiderar la manera en que glorificamos el poder y a reflexionar sobre las repercusiones de esta idolatría en nuestra sociedad. En esencia, The Boys es una crítica aguda y necesaria de nuestra cultura contemporánea. A través de su representación de personajes corruptos y corporaciones manipuladoras, la serie nos muestra cómo la corrupción puede infiltrarse incluso en las figuras que deberíamos admirar.
nos desafía a ser más críticos con las narrativas que aceptamos y con las figuras de autoridad que nos influyen. Al hacerlo, The Boys no solo es entretenida, sino también una reflexión profunda sobre el poder, la corrupción y la idolatría, que nos invita a cuestionar nuestros propios valores y creencias en un mundo cada vez más complejo y manipulador. Vamos a sumergirnos en cómo The Boys se convierte en una crítica mordaz de la industria cinematográfica de superhéroes. En un mundo donde Marvel y DC dominan la pantalla grande, The Boys se ríe de sus clichés y prácticas corporativas. Imagina un universo donde los superhéroes no son más que productos de marketing, diseñados para vender y controlar a las masas. Este es el mundo que nos presenta The Boys, una sátira que se atreve a exponer las entrañas de una industria que ha elevado a los superhéroes a un pedestal casi divino. Un ejemplo icónico de esta crítica es la referencia al hashtag Release the Snyder Cut. Este movimiento en la vida real, impulsado por fans de DC para que se lanzara la versión original de Zack Snyder de Justice League, es satirizado en The Boys para mostrar la obsesión de los fans por versiones no adulteradas de sus películas favoritas. La serie utiliza eventos reales y tendencias de la cultura pop para criticar no solo la devoción casi religiosa de los fans, sino también cómo los estudios de cine explotan esta devoción para obtener beneficios económicos y políticos. The Boys explora cómo las corporaciones manipulan a los superhéroes, convirtiéndolos en herramientas de propaganda y productos de consumo. Los superhéroes en The Boys están controlados por Vought International, una poderosa corporación que utiliza a estos personajes para su propio beneficio. Vought no solo comercializa la imagen de los superhéroes, sino que también influye en eventos políticos y sociales, demostrando el inmenso poder que tiene sobre la sociedad. La serie se burla de los clichés de los superhéroes tradicionales, mostrando cómo estos personajes, que deberían ser modelos de virtud y sacrificio, son en realidad egocéntricos y moralmente corruptos. Por ejemplo, en lugar de héroes desinteresados, tenemos a figuras como The Deep o A-Train, que utilizan sus poderes para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Este retrato oscuro y satírico de los superhéroes no solo desafía nuestras expectativas, sino que también nos obliga a cuestionar la autenticidad y las motivaciones detrás de los héroes que idolatramos. Además, The Boys destaca cómo la industria cinematográfica de superhéroes ha creado una fórmula repetitiva y predecible que explota tanto a los personajes como a los espectadores. La serie muestra cómo los estudios están más interesados en el potencial de ganancias y la mercadotecnia que en contar historias originales o significativas. Esta crítica se refleja en la manera en que Vought maneja su equipo de superhéroes, enfocándose en maximizar las ganancias a través de películas, series y mercancías, sin importar el costo humano o ético. En conclusión, The Boys no solo es una sátira de los superhéroes, sino también una crítica incisiva de la industria que los produce. A través de su representación de personajes corruptos y corporaciones manipuladoras, la serie nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder y la corrupción en el mundo moderno. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a idolatrar figuras que, en realidad, son productos de una maquinaria diseñada para controlar y explotar? Mantente con nosotros mientras exploramos más sobre esta fascinante serie y desentrañamos los secretos detrás de su éxito. The Boys no solo se dedica a desmantelar la industria de los superhéroes, sino que también ofrece una mirada penetrante y satírica al clima político actual de Estados Unidos. La serie refleja la gran división ideológica del país a través de sus personajes principales, especialmente Homelander y Starlight, quienes representan ideologías opuestas que se confrontan constantemente. Homelander es el epítome del nacionalismo extremo y la xenofobia. Con su fachada de patriota incorruptible, utiliza una retórica que resuena con los sectores más conservadores de la sociedad. Su imagen está construida sobre la supremacía y el poder absoluto, manipulando el miedo y la inseguridad para consolidar su influencia. Homelander no duda en usar la violencia y la intimidación para mantener su control, y sus discursos están cargados de un patriotismo tóxico que refleja los extremos más oscuros del conservadurismo estadounidense. En contraste,
Starlight representa una visión más progresista, luchando por la verdad, la justicia y la transparencia. Su personaje está basado en la integridad y el deseo de hacer el bien, sin recurrir a la violencia ni a la manipulación. Starlight se convierte en una figura de resistencia contra la corrupción y el abuso de poder, desafiando las prácticas de Vought International y exponiendo las verdades incómodas sobre los superhéroes que el público idolatra. Ella simboliza la esperanza de un cambio real y positivo, abogando por la responsabilidad y la empatía en un mundo gobernado por la corrupción y el cinismo. Este enfrentamiento ideológico alcanza su clímax en la impactante escena final de la tercera temporada. En esta escena, Homelander asesina brutalmente a un seguidor de Starlight durante una manifestación pública. Lo que hace esta escena aún más escalofriante es la reacción del público. En lugar de horrorizarse ante la violencia descarada, los seguidores de Homelander celebran el asesinato. Este momento refleja cómo el poder y la retórica divisiva pueden desensibilizar a las personas, llevándolas a aplaudir actos atroces que deberían ser condenados. La celebración de los seguidores de Homelander después del asesinato no es solo una representación de su lealtad ciega, sino también una crítica directa a la polarización extrema en la política actual. La serie muestra cómo las figuras carismáticas y poderosas pueden manipular la opinión pública, fomentando el odio y la división en lugar de la unidad y la comprensión. Este evento nos obliga a reflexionar sobre la influencia de los líderes políticos y los medios de comunicación en la formación de nuestras creencias y actitudes. The Boys utiliza estos personajes y situaciones para hacer una sátira de la política moderna, revelando las profundas divisiones y el peligro de la idolatría sin cuestionamientos. Nos desafía a considerar cómo el poder y la influencia pueden ser utilizados para manipular y dividir, y nos insta a ser más críticos y conscientes de las narrativas que consumimos. En un mundo donde la verdad se distorsiona fácilmente y la justicia puede ser manipulada, The Boys nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes y cuestionar las figuras de autoridad que moldean nuestras sociedades. Finalmente, no podemos olvidar el spin-off Gen V, lanzado el año pasado. Esta serie mantiene la tendencia satírica de The Boys, pero esta vez se centra en las series adolescentes y el ambiente universitario, ofreciendo una perspectiva fresca, pero igualmente mordaz, sobre los problemas contemporáneos. La serie aborda de manera crítica los movimientos woke y las luchas generacionales, explorando cómo los jóvenes enfrentan un mundo lleno de injusticias y desigualdades. A través de sus personajes, la serie ofrece una reflexión sobre la identidad, el activismo y la presión social que enfrentan las nuevas generaciones. Gen V utiliza el entorno universitario como un microcosmos de la sociedad actual, donde los estudiantes, con superpoderes, deben navegar por un paisaje lleno de expectativas, competencia y manipulación. La serie se adentra en temas como el activismo y el despertar social, pero lo hace con el mismo tono satírico que caracteriza a The Boys. En lugar de presentar a los jóvenes héroes como simples defensores de causas justas, la serie expone las contradicciones y los excesos del activismo moderno, donde las buenas intenciones a menudo se ven complicadas por la superficialidad y la búsqueda de validación social. Uno de los elementos más destacados de la serie es su enfoque en la identidad y la presión social. Los personajes, al igual que los jóvenes de hoy, enfrentan expectativas abrumadoras de éxito y conformidad. La serie aborda temas como la autoimagen, la aceptación y la lucha por encajar en un mundo que constantemente exige perfección y popularidad. En este sentido, no solo se critica la sociedad en general, sino que también ofrece una mirada introspectiva a las luchas internas de los jóvenes, quienes deben equilibrar sus deseos personales con las expectativas externas. Además, Gen V se distingue por su crítica a las instituciones que deberían proteger y educar a los jóvenes, pero que a menudo terminan explotándolos. La Universidad Godolkin no es solo un lugar de aprendizaje para superhéroes, sino también un campo de batalla donde las alianzas políticas, los intereses corporativos y la competencia despiadada ponen en riesgo el bienestar de los estudiantes. Esta sátira refleja las preocupaciones reales sobre el sistema educativo y cómo a veces
puede ser un reflejo de las desigualdades y las injusticias de la sociedad en general. El núcleo de la serie sigue siendo fiel a la esencia de The Boys, una crítica implacable del poder y la corrupción, pero adaptada a un nuevo contexto. La serie continúa explorando cómo los superpoderes pueden corromper y cómo las instituciones y las figuras de autoridad a menudo se aprovechan de los más vulnerables. Al igual que en The Boys, los personajes de Gen V son complejos y moralmente ambiguos, lo que nos obliga a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre el bien y el mal. En conclusión, The Boys no solo es una sátira ingeniosa y entretenida, sino que también es una reflexión profunda sobre nuestra sociedad. Desde la deconstrucción de los superhéroes hasta la crítica de la industria cinematográfica y el análisis del clima político y generacional, esta serie ofrece una visión única y provocadora que nos obliga a cuestionar nuestros propios valores y creencias. A través de personajes complejos y situaciones extremas, la serie expone las contradicciones y corrupciones del poder, la influencia y la idolatría. El spin-off Gen V amplía aún más este universo satírico, abordando temas como el activismo, la identidad y la presión social desde la perspectiva de los jóvenes en un entorno universitario. Al hacerlo, Gen V mantiene el núcleo crítico de The Boys mientras explora nuevas facetas de la sociedad contemporánea. Esta continuidad temática y estilística asegura que ambas series sigan siendo relevantes y cautivadoras. Pero, ¿qué motiva a los creadores de The Boys a pintar un panorama tan oscuro y satírico de los superhéroes que hemos llegado a idolatrar? La respuesta radica en su deseo de desafiar las narrativas simplistas y moralistas que dominan el género de los superhéroes. Al presentar personajes con poderes extraordinarios como seres profundamente defectuosos y moralmente ambiguos, los creadores nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado del heroísmo y la responsabilidad. También buscan destacar cómo la idolatría y la manipulación mediática pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad y del poder. Con la cuarta temporada ya disponible en Amazon Prime y Gen V explorando nuevas perspectivas, la saga de The Boys sigue siendo una de las más icónicas y fascinantes de los últimos años. Esperamos que estas nuevas historias mantengan la calidad y la relevancia que han definido a la serie desde sus inicios. Si aún no has visto nuestro análisis anterior, te invito a ver el video analizando la maldad de los villanos. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarnos en la exploración de esta serie. Nos encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios, así que díganos, ¿qué otras series o películas les gustaría que analizáramos en futuros videos? Gracias por ver y hasta la próxima.